Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que nos conceda la bendición de tener entendimiento y también de desarrollar el tema que vamos a tratar esta mañana. Bueno, entonces vamos a orar. Padre de Dios, te damos gracias. En tu misericordia nos permitiste despertar este nuevo día. Y también agradezco, Señor mío, el que nos permitas reunirnos por medio de este recurso de Internet, todos los equipos y también eh, eh, y, ah, la tecnología que tú has provisto, Señor. Te ruego que también nuestra mente esté abierta, esté bien dispuesta, Señor, a escuchar tu palabra. Agradezco tu misericordia, la gracia inefable que nos has dado, Señor, a nosotros, y el poder tener esa bendición tan grande de seguir escuchando tu palabra, de poner atención, de que nuestra mente sea renovada con tu palabra, de que nuestro entendimiento, Señor mío, venga cada vez más a comprender los misterios de tu palabra, que no precisamente es que al referirme a misterios que sea algo oculto, sino aquello que ciertamente has deseado comunicar con nosotros y por medio de los profetas del Antiguo Testamento, de los hombres también que escribieron el Nuevo Testamento, lo has hecho comunicable a nosotros, mi Señor, la revelación, y queremos honrarte a ti, honrar tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta mañana y en todo tiempo, para poder, Dios mío, ciertamente al momento de enfocarnos en esta hora o en estos minutos, mi Señor, el poder tener pleno aprovechamiento y nuestra atención completa a ti, a tu palabra. Te lo ruego, mi Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, mis Dios. Bueno, hermanos, gracias a Dios por sus vidas, gracias por el tiempo que tenemos en adelante. Voy a continuar en esta ocasión con el tema que veníamos desarrollando respecto a los temas que tienen que ver con escatología, con temas de acontecimientos de los últimos días. Para esto quiero preguntarles si visualizan bien la pantalla o algún inconveniente que tengan. ¿Todo está bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien? Sí, hermano. Bueno, yo sé. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a tratar lo que es el tema de la literatura apocalíptica. Como les había mencionado la ocasión anterior que abordamos este tema de la escatología, de forma breve hice una breve enseñanza de lo que es la Biblia, los libros que está compuesta, los autores, algunos aspectos bastante generales de lo que es la Biblia en sí. Y comentaba que tiene diversidad de literatura o de estilos literarios. Habíamos mencionado que tiene poesía, que tiene literatura sapiencial, que tiene leyes también o literatura legal, tiene narrativa, es decir, la mayor parte de la Biblia nos habla por medio de historias, un 70% es narrativa, y cuando consideramos el término apocalipsis o apocalíptica, eh, por lo regular genera cierta incertidumbre, en algunas personas genera miedo o quizá tal vez curiosidad, tantas cosas que puede generar este tipo de literatura. Apocalipsis poco comúnmente lo relacionamos con el fin del mundo, inclusive es una palabra que se utiliza hoy día como un sinónimo de días finales o fin del mundo, pero propiamente la palabra apocalipsis significa revelación. Entonces, a nuestras Biblias la traducen o la presentan como apocalipsis, eh, pero podría ser más bien dicho lo que son revelaciones o revelación. Entonces, este tipo de literatura era un tipo de literatura que era muy común para la época en la cual es escrita. A nosotros se nos hace muy rara todo este tipo de escritos con simbologías, donde no sabemos si es simbólico, si es literal lo que nos está diciendo, con figuras de lenguaje o descripciones sorprendentes. Y bueno, tenemos que abordar un poco de esta literatura para poder comprender prácticamente lo que los autores que escriben ese texto quieren comunicar. En la Biblia tenemos dos libros que están catalogados como literatura apocalíptica. El caso es del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en algunos casos, como se traduce para algunas Biblias o en algunos idiomas. Entonces son dos libros que tenemos nosotros disponibles en nuestras Biblias
En el caso de Daniel corresponde al Antiguo Testamento y Apocalipsis es en el Nuevo Testamento. Em, Vamos a enfocarnos en esta mañana, primeramente, a analizar el libro de Daniel. Otra vez les repito, no pretendo ser bastante complicado el momento de explicar la enseñanza anterior, simplemente nos basamos a entender de que el Señor Jesucristo volverá, que es inminente, que regresará y que en ese sentido, esa esperanza es la que nos lleva a tratar de entender cuándo ocurrirán, dónde sucederán, de qué forma será. Y bueno, veíamos las advertencias de que simplemente tendríamos que esperarlo, estar seguros que ocurriría de forma visible, de forma súbita, de forma corporal su regreso. Y en este caso, muchos de estos materiales, tanto Daniel como Apocalipsis, tenemos que abordarlos porque es ahí donde mayormente encontramos información referente al Mesías. Y bueno, dependiendo del sistema de interpretación que se tenga, algunas personas ubican muchos de las profecías, o quizá todas las profecías de Daniel, en un futuro, otros de forma histórica, u otros de forma profética, pero teniendo su cumplimiento en el siglo primero. Sin embargo, vamos a analizar primeramente parte del contexto del libro, porque este libro es bastante peculiar. Me refiero al libro de Daniel. Veníamos analizando en las enseñanzas de los anteriores videos temas, por ejemplo, acerca de personajes como David, como el mismo Salomón. Habíamos hecho mención, por ejemplo, en la última enseñanza de ese tipo o de esa serie acerca de el reino que se dividió con el rey Roboam y cómo esto vino a causar conflictos tanto políticos, pero también espirituales en la nación. De tal manera que esta situación viene a crear un entorno en el cual la nación de Israel como tal, en sus 12 tribus, no vuelve a ser la misma nunca más, sino que vamos a ver que el contexto que vamos a ver en Daniel repercute lo que pasó previamente. Es decir, que el reino de Israel, que en el norte fue un reino que estuvo inclinado a la idolatría y que estuvo inclinado a una mezcla entre tanto el Dios de Israel con los dioses Baal y inclusive otros dioses asirios posteriormente, pues da origen a una religión sincretista, que no propiamente es el judaísmo. En el caso del sur, del Reino del Sur, surge algo parecido, o más bien dicho, igual, pero en un menor grado, que de tal manera que el Reino del Sur dura 100 años más o algunos años más, y que, pues al final de cuentas, el mismo pecado de tanto del norte y del sur les lleva a que sean cautivos. Cuando nosotros estamos leyendo el libro de Daniel inicia precisamente, es ese primer año del reinado de Joacín, rey de Judá. Dice aquí, dice el texto en Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, libro de Daniel va a ser un libro que va a abarcar una narración de por lo menos 70 años, y va a ser el único libro que va a abarcar desde el principio del exilio, o más bien dicho, cuando se da el exilio, y al final el de esta cautividad babilónica, que recordemos que el profeta Jeremías había anunciado que serían 70 años de cautividad los que estarían los judíos en tierra extranjera y que posteriormente volverían a, a, a a Judea o a sus territorios, y es allí donde vemos también el cumplimiento de la palabra del profeta Isaías, anunciando que vendría un rey llamado Ciro y que permitiría y aún ordenaría la reconstrucción del templo de Jerusalén, y eso es lo que ocurre en el libro de Esdras, posteriormente Nehemías. Entonces, de todo lleva una secuencia lógica, pero en ese sentido nosotros vamos a ubicarnos en este libro de Daniel, que prácticamente nos va a abarcar los 70 años de la cautividad. Estos son extranjeros,
y la historia se va a centrar en los primeros capítulos principalmente en la persona o en el personaje de Daniel, que también va a ser llamado Belsasar, que el rey babilónico Nabucodonosor les va a cambiar el nombre y van a tener otros nombres, de ahí que comúnmente siempre nos referimos a los amigos de Daniel como Sadrat, Mesat y Abednego, es decir, sus nombres que les dieron los babilónicos, porque sus nombres realmente eran Misael, eran era Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y luego el versículo 7 dice, esto es el jefe de los eunucos, puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y este libro nos va a introducir a la historia de estos jóvenes, que más allá de todo lo que pudiese eh, tener esa tendencia de un pueblo que viene de la cautividad, que viene precisamente por causa de su rebelión y de su pecado y su rechazo al Dios verdadero, Daniel y sus amigos van a hacer esa diferencia y aunque van a estar en tierra extranjera, sin tener la obligación de someterse a las leyes que Dios le había dado, estos jóvenes se van a mostrar pues firmes en sus convicciones como judíos y van a crear una contracultura, o al menos desde ellos, ciertamente en el sentido de que sí se van a tener las muchas prácticas que tienen los mismos babilónicos, como su vestimenta, van a estudiar, se van a preparar como expertos en, en, en la, en la corte del rey, porque precisamente este primer capítulo nos habla de ello, que en el versículo 3 dice, y él dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, lo que iba a ocurrir es que estos jóvenes que llegaron de la deportación, en los cuales acaba de mencionar Daniel, y sus tres amigos van a ser personas que van a estar en Babilonia, pero van a estar delante de la corte, van a estar siendo enseñados y preparados en ciencias caldeas para que posteriormente, cuando terminen su preparación, van a formar parte de los consejeros o de los sabios del rey Nabucodonosor. Y se les va a ordenar, evidentemente, que participen de los alimentos y todo lo que estaría disponible para ellos. Y recordemos que los judíos tienen una cierta tipo de alimentación que no les va a permitir, por ejemplo, comer cerdo o inclusive comer de lo sacrificado a los ídolos, porque estos eran alimentos que estaban dispuestos por el rey, pero que muchas veces previamente eran ofrecidos a los ídolos de Babilonia. En ese sentido, estos jóvenes van a empezar una etapa como de reeducación donde así como muchas culturas, en cierta manera, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, los mismos nazis empezaron em, una, una- unos cambios en los aspectos educativos en los cuales empezaron desde temprana edad a formar a jóvenes o a niños y jóvenes para que fueran adaptándose al pensamiento ario o al pensamiento del Partido Nacional Socialista, de tal manera que vemos o vimos en las evidencias o inclusive en documentales de personas ya ancianas, a los que es que todavía viven, quizá de hace como 8 años todavía, de que siguen manteniendo esa mentalidad. Entonces, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, también hubo un proceso de desnazificación, donde se buscó de destruir toda esa ideología o esa forma de pensamiento. Entonces, de cierta manera, estos jóvenes tenían que reeducarse a la forma del imperio, a la forma de Babilonia, a la forma y abandonar sus antiguas prácticas. Y aunque ciertamente sí fueron educados, instruidos y absorbieron todo el conocimiento, inclusive quizás hasta costumbres, pero mantuvieron siempre firmes su convicción y su fe al Señor, de tal manera que, por ejemplo, en este capítulo 1 no van a, no van a comer de lo sacrificado a los ídolos, no van a comer de los alimentos que les presentan, sino que se van a alimentar
de verduras y de agua. De tal manera que Dios honra esa honra que hacen hacia Él, y de tal manera que en los siguientes capítulos vamos a ver cómo también tanto Daniel en su momento como sus amigos van a mostrarse firmes de no renunciar a su fe ni a su Dios y a no postrarse a dioses falsos. Entonces el libro de Daniel es un libro que la mitad del libro es narrativa y que la mitad del libro es también literatura profética o literatura apocalíptica. Es una mezcla de los dos. Y los primeros capítulos son muy fáciles de entender, por lo menos del 1 al 7 o del 1 al 6. Son fáciles porque nos cuentan historias. En el capítulo 1 nos narra esa convicción que tienen estos jóvenes de no comer de lo sacrificado a los ídolos y se hallan más aptos, inclusive de mejor formación y de mejor em, porte en cuanto a aquellos que sí se alimentaron de lo que el rey les proveía. En el capítulo 2 vamos a ver un sueño que tiene Nabucodonosor, eso ya cuando Daniel y sus amigos ya son sabios, y en este caso vamos a ver esa interpretación de ese sueño, cómo el mismo Daniel interpreta ese sueño de parte o por medio de la ayuda divina. En el capítulo 3 vemos cómo son los amigos de Daniel arrojados a un horno de fuego y ellos se mantienen firmes en no adorar a una estatua que Nabucodonosor había construido y que se le tenía que adorar. Ellos se niegan, por consecuencia tienen que ser arrojados al horno de fuego, pero Dios les salva de en medio de ese fuego y el rey tiene que glorificar al Señor. En el capítulo 4 Nabucodonosor se, se engrandece a sí mismo, se exalta de sobremanera y Dios lo tiene que humillar, convirtiéndolo prácticamente en una bestia hasta que él se humilla después de un periodo de tiempo y regresa otra vez a su reinado. En el capítulo 5 vemos un acontecimiento, ya no es Nabucodonosor, sino al parecer su nieto Belsasar, quien ordena un banquete en el cual profanan parte de los utensilios del templo de Jerusalén y viene la destrucción o la caída de Babilonia en una sola noche. En el 6 Daniel y la famosa historia de cuando es arrojado en el foso de los leones. De ahí en adelante, el 7 corresponde a algunas visiones o sueños que tiene Daniel y que ya entramos en lo que podría ser lo que es la literatura apocalíptica, señales, sueños, visiones, profecías que tendríamos que analizar. Entonces, ese es parte del contexto, en pocas palabras, lo que es el libro como tal. Es un libro muy fácil de leer, es hasta cierta manera pequeño, no tendría por qué haber tantas complicaciones. Muchas de las historias que estoy mencionando aquí, a veces las iglesias las enseñan a sus niños en las escuelas dominicales o en sus clases infantiles, y esto es parte del contexto del libro de Daniel. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, hermanas, o algún comentario que quieran hacer respecto a este libro de Daniel, si ya lo habían leído antes o qué expectativa tienen. Y empezamos con la A, ¿verdad, hermana Anita? Sí, hermano. No, pues hasta ahorita yo escucho y aprendo. No, yo no he llegado todavía a Daniel, hermano. Nada Ujú. más una pregunta. ¿Los babilonios pertenecen a alguna de las 12 tribus, hermano? No, es un país extranjero totalmente. Es un país vecino de la región del Cercano Oriente y que vamos a ver aquí, pues, a ver si aquí aparece. Esta hermana es la región del Cercano Oriente. Lo que está sombreado ahí es el imperio babilónico o lo que llegó a abarcar. En la estrellita donde está el río Éufrates y el río Tigris, y dice Babilonia en rojo, allí es lo que sería la ubicación que se tendría de la Babilonia, o sea, la ciudad como tal, la ciudad de Babilonia, que fue una de las 7 maravillas. Bueno, sus jardines colgantes que estaban en la ciudad de Babilonia fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que hoy prácticamente son ruinas, pero que en su momento fue una gran metrópoli y que es fue una civilización muy relevante, muy importante, inclusive que se enseñan en los libros de texto de los niveles básicos de la educación en nuestro país.
Entonces, eso fue todo lo que abarcó el Imperio Babilónico. Si se da cuenta, abarcó, inclusive conquistó regiones de Egipto, lo que fue Egipto, la península del Sinaí, ese que parece como corazoncito que está entre Egipto y Judá, Siria al norte, e inclusive llegó hasta Asia Menor. Eso es lo que fue el Imperio Babilónico en su momento, pero no, la región de Judá, esa fue la región que, que consideramos que fue conquistada la tierra de Canaán por los israelitas y que después en su constitución política pues se dividió en norte y en sur, pero que en el periodo de tiempo que hemos abarcado por el pecado de la nación, em, Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio y posteriormente los babilónicos fueron llevados cautivos, pero los judíos, de Judá fueron llevados cautivos hasta Babilonia. Estamos hablando de que el reino de Judá, que está aquí ubicado precisamente donde dice Judá, fue llevado cautivo o trasladado hasta Babilonia. ¿Sí, hermana? Ok, sí, hermano, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Hasta ahorita vamos bien, gracias, hermano. Qué bueno, hermana, gracias a Dios. Hermana, ¿tiene algo que quiera comentarnos? No, hermano, todo bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Entonces, como ya hemos hablado, el contexto del libro de Daniel es el contexto del exilio, el periodo donde la nación de Israel fue llevada cautiva, fue literalmente secuestrada de sus tierras, sus ciudades fueron destruidas por Nabucodonosor, o primeramente por el norte, por los reyes asirios, en el norte por los reyes babilónicos, o el rey babilónico, y como les había anticipado, Daniel cubre 70 años de narración. Y vamos a ver que esta historia o este libro se va a desarrollar en dos diferentes imperios. Primeramente el imperio babilónico y después el imperio medo-persa. Esto porque el imperio babilónico en el capítulo número 6 va a caer por parte de el imperio medo-persa, el imperio de Media y de Persia. Entonces, por eso acá les ponía otras fechas. Por ejemplo, mire, aquí dice primero los asirios invadieron el reino del norte en el 722 antes de Cristo, luego los babilonios comenzaron a llevar cautivos a israelitas hasta Babilonia en el 605 antes de Cristo, y es aquí donde el libro de Daniel empieza su historia. Empieza de esta manera, ahí está el primer versículo: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ese es Daniel 1:1. Entonces, este libro de Daniel como les había anticipado, es el único libro de los profetas que abarca todo el exilio, que es el del año 605 hasta el 536 antes de Cristo, y es el único libro o el único hombre, en el caso de Daniel, que va a abarcar los reinos del imperio babilónico y del imperio medo-persa. Son eh, dos gobiernos, dos imperios, que en este caso el medo-persa va a absorber al imperio babilónico. Aquí les había anticipado este mapa de lo que es el cercano oriente. Aquí si logran ubicar, en la parte de Egipto es África, en la parte de Arabia y en la sombreada, esa es lo que es la región de Asia, y ya en Lidia todavía es Asia, pero más hacia el occidente sería Europa, pero hasta ahí eso es lo que abarca el imperio babilónico. Posteriormente, el imperio medo-persa, que lo presento en este mapa, va a absorber al imperio babilónico y va a llegar, ese sí, va a estar hasta las puertas de Europa. Es por eso, si ustedes recuerdan ese evento de los 300 de Leónidas, que fueron los espartanos, evidentemente eran las guerras de Grecia contra el imperio medo-persa. Eran esas guerras en las cuales se dieron ese conflicto en estas dos potencias, y evidentemente los griegos lograron mantener su independencia del imperio persa. Eh, pero sí llegó a abarcar hasta lo que es ahí presentado en el mapa como Lidia, Cilicia y Capadocia, que posteriormente en la época del apóstol Pablo va a ser esa región de Galacia
Asia, Bitinia, el Ponto y Capadocia, que también son mencionados por parte del apóstol Pedro en su carta, en su primera carta de Pedro. Eh, este imperio va a ser absorbido después por el imperio alejandrino o el imperio de Alejandro Magno, cuando él conquiste o se convierte en el líder macedonio después de la Grecia o de las ciudades griegas, va a conquistar Egipto y posteriormente también va a llegar hasta la India. Y todo eso que les comento también está enmarcado en este libro de Daniel. Entonces, les presento este material para que ustedes tengan una idea clara eh, de lo que estamos hablando, de cuáles son los territorios, los países, las naciones, para que podamos tener una idea bastante clara de lo que estamos mencionando. Bien, eh, aquí la parte que va a dar inicio en cierta manera es que Jerusalén va a ser destruida. En dos ocasiones fue destruida, bueno, de forma relevante. En el caso cuando fue destruida por Nabucodonosor, que nos narra el libro del profeta Jeremías, la caída de Jerusalén, y también en el año 70 después de Cristo, en la destrucción que ya les he seguido mencionando, de Jerusalén y del templo propiamente, eh, en el año 70 después de Cristo. Entonces, ya hemos mencionado un poco de Daniel, de sus amigos, de cómo estos cuatro jóvenes están inmersos en esta cultura, en este entorno de un país extranjero, de un país que no es el suyo, que tienen que desarrollarse, que tienen que formarse, que tienen que trabajar para las autoridades. Inclusive, aquí hay tres opciones. Podrían ellos negarse totalmente a hacerlo y arriesgarse a ser asesinados, podrían aparentar y mezclarse y llegar a niveles de gobierno que quizá después pudiesen ellos dar un golpe de estado o crear una desestabilidad, o simplemente, como lo dijo el profeta Jeremías, que ellos fueran como extranjeros, se establecieran en las ciudades, em, trabajaran, sirvieran a los países extranjeros a los cuales iban y que hicieran, en este caso, bien, es que es el caso de lo que va a ocurrir con Daniel y sus amigos, en el cual ellos van a servir prácticamente a Nabucodonosor, van a ser hombres de confianza, hombres fieles, se van a dedicar a su trabajo, pero siempre van a mostrar lealtad al Dios de Israel. Y en este caso, aquí tenemos ya un poco que ingresar con el tema del libro, porque lo que vamos a hacer en esta ocasión, no vamos a ir detalle a detalle del libro, claro, sería bastante exhaustivo, pero sí vamos a ir comentándolo. Lo que quiero desarrollar ahora en este momento es que podamos entender de qué trata este libro, cuál es la estructura del libro, para que si nosotros tenemos una estructura o un bosquejo de qué trata el libro, cuál es la razón de ser de este libro, pues entonces podríamos comprenderlo mucho mejor. Y es lo que queremos porque les vengo anticipando que este libro es un tipo de literatura tanto narrativa, pero que está mezclado con la literatura apocalíptica o literatura profética. Entonces, tendríamos que, para poder responder de qué trata este libro, cuál es el mensaje principal de este libro, cuál es la intención del autor en este libro, dos preguntas son las que responden el libro de Daniel. Primeramente, ¿quién gobierna realmente en la tierra? Como les dije, les presenté dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Evidentemente, conforme vamos a ir en la narrativa del libro, vamos a ver que se nos presenta en el capítulo número 2 un sueño de Nabucodonosor, y Nabucodonosor se queda inquietante, perdón, se queda sin tener paz porque quiere comprender este sueño, y es ahí donde aparece Daniel para poder interpretarle el sueño, y vemos que aparecen otras dos naciones, que ya les mencioné, que es el imperio griego y posteriormente el imperio romano. Pero bueno, vamos un poco más lento. La cuestión aquí es que el libro como tal está inmerso en medio de imperios poderosísimos, gobiernos y reyes que van a tener una autoridad de mucho alcance, porque en el caso de Nabucodonosor, es un rey, un conquistador, que, como les dije, su ciudad se alcanza una alta
relevancia en la historia de la humanidad, de tal manera que lograron construir y edificar grandes edificios, y los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas de la antigüedad. En el capítulo número 7 aparece como Nabucodonosor, perdón, en el 4, prácticamente enloquece porque él se enorgullece, él piensa que él es el que ha edificado ese gran imperio. Si quisiera, voy a leer un poquito más aquí en el capítulo 4. Por ejemplo, en el 4:4 dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que mostrasen la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije mi sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Y bueno, aquí otra vez eh, viene Daniel, que lo ponen aquí como Belsasar. Dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él mi sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y bueno, dice aquí más adelante: estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Bueno, en la cuestión del sueño, si ustedes lo pueden leer más allá en casa, se refiere a la grandeza de su reino, pero también evidentemente una advertencia a que este reino se enorgullezca. Entonces, em, en el 18 dice: Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, y tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Entonces, en el 19 dice: Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos se turbaron. El rey habló y dijo a Belsasar: no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar le dice: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía, que se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio. En pocas palabras, este pasaje eh, es ese sueño de Nabucodonosor, donde ve su gloria, su capacidad para poder ser una nación o un imperio, donde que está sometido, o que ha sometido a muchas otras naciones, pero también esa fragilidad que prácticamente, si se llega a enorgullecer, es Dios quien lo ha colocado ahí, que es algo que también Pedro nos enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, llamándonos a que nos sometamos a los gobernantes, o versículos anteriores, perdón, del 13 al 17. El 18 habla de someterse de los criados a los amos, pero del 13 al 17 habla de eso, de someternos a los gobiernos, de honrar al rey, de respetar a las autoridades, y es básicamente lo que se está retomando, bueno, estuvo retomando Pedro, muy probablemente de estos pasajes, donde Nabucodonosor cae en una locura, y aquí más adelante, en el 34 dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y sus reinos por todas las edades. Y miren este versículo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es decir, eh, el libro completo, tanto en esta parte que estoy leyendo, como en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo completo de todo el libro, está mostrando que, a pesar de que está el rey de Nabucodonosor, que aparece el rey Darío, por ejemplo, o el rey Ciro, o el rey que está en turno, el que realmente gobierna es el Señor. Él es el que gobierna la tierra, Él es el que pone gobernantes, el que establece la grandeza y el alcance de cada uno de estos imperios, el que permite que conquisten, que dominen, que tengan control, que
sometan a otros países, es solamente Dios quien lo permite. Realmente el Señor es el único y el verdadero gobernante, quien ha establecido a los reyes de la tierra, pero con ciertos límites. Por eso es que Nabucodonosor, al caer en esa locura, al pensar que él había construido todo ese imperio, es que cae en una situación que se asemeja, o más dicho, es una bestia, y por 7 años va a estar como una bestia en locura, como si tuviera una condición de animal, comiendo o viviendo al aire libre, hasta que el versículo 34 dice: más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo cuando reconoció que era Dios el único soberano. Otra cosa que nos va a responder este libro es cómo deben vivir el pueblo de Dios en Babilonia. Ya les había anticipado cómo Daniel y sus amigos, sus consiervos, están viviendo en Babilonia, están desarrollándose en su formación profesional como servidores para ser servidores de la corte, como sabios, astrónomos, perdón, porque astrología es otra cosa, eso ya es los que leen la carta, la astronomía son los que observan los astros. Eh, y van a desarrollar su vida. Daniel, que es el que lleva el nombre de este libro, va a ser un hombre que va a estar bajo la autoridad, o va a tener la autoridad de gobernante, va a estar en el imperio babilónico, va a estar en el imperio medo-persa, con el rey Nabucodonosor, con el rey Belsasar, con el rey Darío, y siempre va a ser un hombre que va a estar dentro de la cúpula del gobierno, va a estar firme en su convicción de servir a su Dios, pero también va a ser un hombre que va a ser fiel y leal y capaz y muy eficaz en todas sus actividades, como representante o como funcionario del gobierno. Entonces este libro prácticamente nos está enseñando eso. ¿Quién gobierna realmente la tierra? Es el Señor. Por más que veamos que dominios, que reinos, que potencias, que países existen, se levantan o fracasan y se destruyen, así como también nosotros como cristianos, en el caso de Daniel fue su situación en la cual aprendieron a vivir, así nosotros también estamos aún inmersos en un mundo que está controlado o de forma que tiene sus sistemas de gobierno, ya sea por organismos nacionales o internacionales, y así lo mismo ocurre, es decir, hay mucha semejanza en una aplicación que podríamos tomar para nuestra vida del libro de Daniel. Pero este libro de Daniel va mucho más allá, no solamente se refiere a eso. Claro, las respuestas a las preguntas que teníamos anteriormente es: el Altísimo, el Dios de Daniel, gobierna y reina soberana y supremamente sobre toda la humanidad, y que por tanto su pueblo debe ser valiente como ciudadano del reino. Muchas de estas cosas retoma Pedro en su primera carta, diciéndoles: somos extranjeros y peregrinos, somos linaje escogido, real sacerdocio, pero ese texto no se refiere a que, como muchas veces se interpreta, que eres un campeón, que Dios está contigo, que eres súper especial, que Dios te va a bendecir. Se refiere a que tenemos que mantener una actitud de integridad para con nuestro Dios, de cuidar nuestro linaje, porque somos comprados a precio altísimo, y que en este caso tenemos que convivir precisamente como Daniel y como sus amigos, como extranjeros y peregrinos, anhelando nuestra ciudad celestial o nuestra patria celestial. Eh, Luego vamos a profundizar un poco más, pero no sé si hasta este momento tengan preguntas, hermanos, algo que quieran comentar antes de avanzar a lo siguiente. Hasta este momento me han entendido todo está claro con Daniel. Más que nada hemos visto su estructura, o estamos viendo su estructura, algunas preguntas que responde el mismo libro. No sé, algo que quieran comentar. Yo hasta ahorita voy bien, hermano, entendiendo, gracias a Dios. Sí, hermana Tere, algo que quiera comentar. Todo bien, hermano, gracias a Dios. Bien. Entonces, vamos a ver que cada libro de la Biblia tiene una estructura, es decir, no fue escrito al ahí se va, o ahí como se pueda, o de forma, no sé, eh, sin sentido, sino que todo libro de la Biblia, todo libro tiene una estructura. Por ejemplo, si nosotros vemos las epístolas de Pablo, siempre tienen una estructura, tienen una, eh, quién le escribe,
que en este caso tiene una estructura de una carta, de una epístola, y viene siempre el autor de la carta, vienen sus acciones de gracia, sus oraciones, sus reprensiones o sus llamadas de atención o exhortaciones, y después sus saludos finales o sus despedidas, o a veces también una doxología. Y en ese sentido también los libros de los Salmos tienen una estructura. Cada libro de la Biblia tiene una estructura, no fue escrito simplemente porque sí. Y cuando nosotros comprendemos esto, si nosotros analizamos su estructura, tratamos de responder preguntas como las que le hicimos a Daniel, ¿cuál es el tema principal del libro? Entonces vamos a estar mucho más cerca a una correcta interpretación del pasaje, del texto, analizando el contexto histórico, político, social y todos los aspectos que son de importancia. Entonces, este libro de Daniel tiene una estructura que es una estructura quiástica. Eso quiere decir que tiene pares de pasajes que son paralelos y que funcionan desde los extremos del libro hasta su centro, donde se encuentra el punto principal. Para que me entiendan, es como un efecto espejo. Es decir, que la mitad del libro tiene reflejo con la segunda mitad. Son pasajes paralelos. A lo mejor no lo habían analizado así, pero esto nos va a permitir tener una mejor comprensión del texto. Claro, tenemos que leer todo el libro de Daniel, pero cuando lo lean, van a poder ubicar, y claro, aquellos que ya lo han leído y están bastante familiarizados con el libro de Daniel y su contenido, sus historias, van a ubicar rápidamente el hecho mismo de cómo se hace este efecto espejo o esta estructura quiástica de pasajes paralelos. Aquí en el caso del centro del libro serían los capítulos 4 y 5. 4 y 5 son el centro del libro y de ahí podemos irnos a los extremos. En el capítulo 4 es lo que acabo de leer hace un ratito, como Nabucodonosor cae en una locura y es derribado y es humillado porque él cree que él por sí mismo ha edificado la Gran Babilonia, pero Dios le tiene que mostrar que realmente es él el que es el dueño y señor de todos los reinos. En el capítulo 5 es el siguiente capítulo que sigue del 4 y aparece ahora otro rey, que es el rey Belsasar, y que también hace un gran banquete, invita a sus príncipes, dice aquí en el capítulo 5, el rey de Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de ellos, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos, y el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, bebieron y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces, el capítulo 5 ya lo mencionamos un poco, cómo Nabucodonosor se engrandece, es humillado. En este caso también pasa lo mismo con este otro rey que viene a ser hijo o nieto de Nabucodonosor y que pasa lo mismo, se engrandece a sí mismo, hace una fiesta para 1000 de sus príncipes, para las mujeres también, y evidentemente manda a traer los utensilios que eran o que fueron consagrados para el templo de Jerusalén, que evidentemente ellos habían traído como botín de guerra, y los utilizan para sus fiestas. Y evidentemente aparece una mano que empieza a dibujar una escritura en la pared, y este rey de repente palidece, dice que sus rodillas chocaban la una con la otra, y donde mandan traer, bueno, en este caso, sí, mandan traer a Daniel nuevamente. Ya Daniel ya no es ese muchacho de los primeros capítulos, ya es un hombre ya formado. Y evidentemente lo que va a ocurrir aquí en este capítulo es que Daniel va a interpretar la escritura de la pared y le va a decir al rey Belsasar que su reino va a ser cortado y que efectivamente va a ser de esa manera. Y vemos, por ejemplo, em, que también Belsasar tiene esas
esas palabras de exaltar y de engrandecer al Dios de Israel, pero evidentemente eh, lo que va a ocurrir es que Belsasar, su reino va a llegar hasta esa noche nada más. Dice aquí en el 24 la interpretación que Daniel va a hacer de la escritura de la pared, dice entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, en los dos casos, que son los capítulos que están en el centro, vemos a Nabucodonosor derribado de su posición y a Belsasar también derribado de su posición. Es por eso que estos dos capítulos son los espejos o son los paralelos, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, la narrativa es de un rey que se engrandece y que después cae derribado. Después de los capítulos 3 con el 6, aparecen narraciones en el capítulo 3, el rey se establece a sí mismo como Dios, y en el capítulo 6, el rey también se establece a sí mismo como Dios. En el capítulo número 3 de Daniel, aparece esa narración donde el rey Nabucodonosor se hace una estatua, lo voy a leer en el capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y lo que va a ocurrir es que Sadrach, Mesach y Abednego no se van a postrar y evidentemente van a ser objeto de ser arrestados y ser llevados ante Nabucodonosor. Nabucodonosor les va a dar oportunidad de que se postren, ellos se van a negar y van a ser arrojados al horno de fuego. Y más adelante, en el 16, dice aquí: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, es decir, sobre la indicación que se les había dado de que se postrasen. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego, y ciertamente los echan. Más adelante dice en el 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Entonces vemos cómo Dios rescata, se cumple prácticamente, aunque las palabras que estos 3 jóvenes dicen, dice aquí, he aquí nuestro Dios es a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey.
y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Es decir, estaba la probabilidad de que Dios no los rescatase, y Dios seguiría siendo Dios, y se cumpliría su voluntad. Sin embargo, en esta narrativa, Dios los rescata, dice que estaban estos tres hombres, y había un cuarto hombre con semejanza de un hijo de Dios, y que de Nabucodonosor, al ver estas siluetas, pues les llama y salen estos tres jóvenes sin ninguna daño, sin ni siquiera tener aroma a fuego o a quemado. Salen ilesos, es decir, se muestra que solamente hay un solo Dios. Aquí el rey Nabucodonosor pretendió ser Dios al hacerse una estatua, y que al tocar ciertos instrumentos y al convocar a todos a los gobernantes o principales se postraran ante esa estatua. Ellos no lo hicieron, y al no hacerlo, entonces fueron arrojados al horno de fuego, pero Dios les rescató del horno de fuego. El capítulo paralelo de este capítulo 3 es el capítulo número 6, donde ahora se trata de Daniel. También el rey Darío, en este caso, es engañado para que ordene un decreto real donde se diga que no se debe adorar a otro, o no se debe orar, perdón, a otro que no sea el mismo rey en un periodo de 30 días. Entonces, esto lo hicieron los enemigos de Daniel porque ellos buscaban en qué hacerlo caer, pero como no había nada en que pudieran culpar a Daniel, entonces se les ocurrió que tenían que crear leyes o una ley que fuera en contra de su religión o de su Dios. Entonces, dice aquí en el 4, entonces, en el 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel, contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces Daniel, que era un hombre que era devoto, era un hombre fiel al Señor, oraba continuamente 3 veces al día, y lo que hicieron estos es establecer un decreto donde el rey Darío lo aprueba, donde todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces el rey firma este decreto, y en el 10 dice, bueno, el 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel cuando orando y rogando en presencia de su Dios. Y claro, evidentemente Daniel es culpable, ha quebrantado la ley, al igual que lo hicieron aquellos al no someterse a adorar a la estatua de Nabucodonosor. En este caso, aunque el rey Darío se percató después de que había sido engañado para acusar a Daniel, no podía eliminar su propio decreto, y lo que ocurre es que Daniel sí es echado a los fosos de los leones, pero Daniel, al igual que los otros tres amigos, es librado de ser devorado. Vemos aquí en el 19, cuando Daniel dice ser arrojado al foso de los leones, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, se dan cuenta cómo el capítulo 3 con el capítulo 6 son paralelos, nos muestran prácticamente el mismo tema. Es un rey, en este caso primero Nabucodonosor en el 3, y en el otro es Darío, quien asimismo se establecen como dioses, y se ve en la circunstancia donde en el capítulo 3 los amigos de Daniel son echados al fuego del horno, y Daniel es echado a los leones, pero en ambos casos son librados. Entonces, por eso, no sé si ya me van entendiendo esto de que son capítulos que son paralelos o que son como un efecto espejo, que tienen la misma temática, y que solamente es el hecho mismo de que nos enseñan lo mismo. Bueno, ya vimos 4 y 5 paralelos, 3 y 6 son paralelos. Ahora 2 y 7
7 y 8, 2 es paralelo con capítulo 7 y 8. El capítulo número 2 es el sueño de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor tiene un sueño donde manda a traer a los magos, astrólogos, adivinos y a todos los caldeos para que le den la interpretación del sueño. Pero Nabucodonosor no les cuenta el sueño, sino que él dice, de cuéntenme el sueño y cuéntenme la interpretación. Entonces eso evidentemente es imposible. ¿Quién puede hacer eso? Y es que ordena la muerte de todos los sabios de Babilonia. Sin embargo, en el 15 dice aquí, el capítulo 2, 15 dice, habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa que está? Daniel habla a Ariot y le pregunta la causa por la cual este edicto se ha promulgado de que todos los sabios mueran. Y dice, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces Daniel recibe de parte de Dios el sueño que tuvo Nabucodonosor y su interpretación. Y lo que hace Daniel, en este caso, es interpretar el sueño. Y el sueño es bastante interesante porque trata de una visión o de un sueño que tiene este hombre llamado Nabucodonosor. Vamos a ver más adelante. En el 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer y en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y aquí ya viene el sueño, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada o no con mano, y dio la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y se desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces Daniel le da el sueño y evidentemente aquí aparece esta imagen, que es la que le estoy presentando. El sueño que tuvo Nabucodonosor es un sueño donde vio una imagen de pie, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, los muslos eran de bronce, eh, las piernas eran de hierro y los pies entre hierro y barro mezclado. Evidentemente, Daniel va a interpretar y va a mencionar que son naciones que están por venir, y eso está en el versículo número 39. En el 38 dice, donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio, sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor es la cabeza de oro, es decir, el imperio babilónico. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, en el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El de, el,
Luego dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer por lo venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, el sueño de Nabucodonosor fue esa visión que tuvo por medio de esta imagen, que su reino, que era en este caso la cabeza de oro, el reino de Babilonia, el imperio medo-persa, como ya vimos en el capítulo número 5, es absorbido por el imperio medo-persa, y evidentemente el imperio medo-persa va a ser conquistado por el imperio griego, que es el material de bronce. Y el imperio romano, que posteriormente va a venir el griego, va a ser el que va a eh, por ser fuerte, como lo sabemos, pero también va a ser débil a la vez en cuanto a esa fragilidad que tiene en los pies. Y Roma va a ser un gran imperio, pero también sus mismas divisiones, conflictos internos van a hacer que se debilite y perezca. Entonces, esta interpretación es la interpretación histórica, y prácticamente es bastante fácil de deducirla, en el sentido de que son los reinos que van sucediendo, inclusive lo que dice Daniel, que Babilonia es la cabeza, que después vemos que en el mismo pasaje, en el mismo libro de Daniel, aparece el imperio medo-persa que domina o que absorbe al babilónico. Después en la historia va a continuar el hecho mismo de que Alejandro Magno con su gran imperio va a conquistar al Medo-Persa, y evidentemente en la decadencia del imperio alejandrino o griego, pues va a surgir la nueva potencia que va a ser Roma. Este texto es paralelo al capítulo número, en este caso 7 y 8, donde ya no es Daniel el que sueña, no, perdón, ya no es Nabucodonosor el que tiene sueños, sino mismo Daniel. Y Daniel ve este sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y aquí Daniel va a tener una visión, bueno, es un sueño, donde va a visualizar a 4 bestias. Dice, y 4 bestias, el versículo 3, grandes, diferentes de una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenían también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en visiones de noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces se dan cuenta, Daniel estaba visualizando nuevamente 4 naciones. En el sueño de Nabucodonosor fueron 4 materiales de una misma estatua. En el caso de Daniel está visualizando 4 bestias horribles, raras, y que evidentemente se está refiriendo a estas mismas naciones. Por eso es que son textos paralelos. Luego más adelante, eh, recuerden que en el caso de la bestia, perdón, de la estatua, dice que fue tomada una piedra no cortada de mano, y esta vino y golpeó los pies de la estatua, y la estatua se cayó y fue desmenuzada de tal manera que todos sus materiales eran como el tálamo, que el tálamo era cuando aventaban el grano,
y entonces el viento se llevaba la basurita. Y lo mismo ocurría con esta estatua, con estos reinos, porque entonces venía esta piedra y se dan cuenta que la forma en la cual lo describe es un reino que permanecerá para siempre. Y en este caso, lo mismo va a pasar con estas bestias. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono se llamaba fuego, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo. Fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, el cuerno miraba hasta que mataron a las bestias y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muchas de estas cosas que estoy leyendo, las personas que tienen un sistema de interpretación dispensacional ubican esto en un futuro, argumentando que muchas cosas de estos van a ocurrir. La interpretación histórica que le estoy dando es que esto ya ocurrió. Estoy ubicando Reino de Babilonia, Medo-Persa, griego y romano, y claro, ellos dicen que el Imperio Romano es un imperio que no ha acabado y que todavía continúa. Pero siguiendo todavía un poco más adelante, en los capítulos que nos faltan, vemos que prácticamente es el cumplimiento de algo que ya ocurrió. Por ejemplo, en el capítulo 8, que también es el pasaje paralelo, nos habla de que el rey de Persia combate con el rey de Grecia. Entonces está bastante claro, ya no está diciendo la interpretación de Daniel. Vemos el 8, dice, en el año tercero del reinado del rey, Belsasar me apareció en una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es capital del reino, en la provincia de Elán, vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y tiene una visión un poco extraña de los carneros, de que un carnero golpeaba al otro y cómo estos prevalecía uno sobre otro. Pero vamos a ver la interpretación que el mismo Daniel nos da. Daniel no entiende esto, entonces Daniel pide interpretación. Entonces oyó un santo que hablaba, y otros santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora y entregada en el santuario del ejército? Voy a checar aquí dónde está acá está, en el 20. Ahí está la interpretación que le dan a Daniel. Dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y él dijo, he aquí yo estaré, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y esto está bastante fácil, porque Daniel nos está dando la interpretación. Nos está diciendo que el rey o los reyes medo-persas van a ser destruidos por el rey de Grecia, y que este rey de Grecia se va a engrandecer de tal manera que su reino en algún momento, en su momento de mayor gloria, va a ser destruido y se va a dividir en cuatro reinos. Cuando nosotros vemos la historia, vemos que Alejandro Magno fue el que vence a los medo-persas. No me recuerdo si es Darío el Grande, el último rey medo-persa, el que es asesinado, bueno, no asesinado por Alejandro, pero sí hace guerra con Alejandro, y en este rey es traicionado internamente, y después Alejandro quiere hacer justicia por Darío, que fue asesinado, y es donde él pues absorbe todos estos territorios, los conquista hasta llegar a la India.
Sabemos que el gobierno de Alejandro Magno no llegó muy lejos, sino que a la edad aproximadamente entre los 30 y 33 años muere, y su reino se divide en cuatro, que son los cuatro cuernos. Entonces, todo esto ya está cumplido en el tiempo, en los aspectos de la historia. Y claro, todavía queda el capítulo 9 y 10, pero 10, 11, llega hasta el 12, no, hasta el 11, no, sí, hasta el 12. Pero todavía hasta este momento, los paralelos 6, perdón, capítulos paralelos 2 y 7 y 8 nos está hablando de lo mismo. Entonces, regresando otra vez a la estructura que les puse acá, el capítulo 4 y 5 es paralelo, el 3 y el 6 es paralelo, y el 2 y el 7 y 8 son pasajes paralelos. O sea, prácticamente la misma historia, la misma temática, solamente con algunos aspectos diferentes de la historia, pero la idea es la misma enseñanza. En el cuanto a las bestias y a las visiones, está hablando de reinos que van surgiendo sucesivamente y que están representados con los cuatro materiales o con las cuatro bestias, que al final de cuentas, tanto en el caso de la estatua de Nabucodonosor, es la profecía al Cristo que vendría y que en este caso establecería el evangelio, así como el anciano de días, de repente que gobierna, es de ahí viene el Hijo del Hombre. Recuerden que Jesucristo se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, cuando ustedes ven en los evangelios que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, no se está refiriendo a su humanidad, se está refiriendo a su divinidad, porque Hijo de Hombre también es un título divino. Entonces, a ver, déjeme encontrar acá. Oye, entonces todo esto está haciendo referencia a que Jesús mismo se presenta a sí mismo en los evangelios cuando está siendo juzgado y le dicen que lo están acusando falsamente. Él se hace referencia que es el Hijo del Hombre y que estará sentado a la diestra del Padre en las alturas, que es prácticamente como dice el libro de Daniel, capítulo número 8, que está ese Hijo de Hombre que sale del anciano de días y que se les ha entregado el gobierno y el dominio. La interpretación histórica es esa, que el gobierno que es establecido es la del el gobierno de Cristo. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento, o si logran ver esa estructura que les he presentado. Hermana Tere, usted que está a lo mejor más familiarizada con este libro. Sí, hermano, está todo claro, así como lo dice la escritura y usted lo expone. Gracias. Sí, hermana Anita, algo que quiera comentar, alguna duda que se hubiese generado. Sí, hermano, creo que ya me la contestó hace un momento, cuando dice que el anciano, o sea, se refiere a todo eso, a lo que usted está diciendo, ¿no? A la venida de Jesús. ¿Eso es a lo que se refiere? Al anciano de días, sí, se referiría al Padre, cuando el Señor Al Padre. Jesucristo cuando el Señor Jesucristo asciende, la Biblia nos afirma que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él es el que intercede por nosotros. Entonces, este Jesús, que al igual que en el capítulo 2, la, la, a ver, vamos para acá, Creo que en el 7. en el 2:44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Está hablando de ese reino que será establecido y que será un reino firme que permanecerá por siempre, pero dice, como dice, en los tiempos de estos reinos ocurrirá, y ciertamente la venida de Cristo ocurre en ese momento,
en el cual está el auge del Imperio Romano, después de toda esta sucesión de reinos, babilónico, medo-persa, griego, evidentemente el romano. Lo mismo ocurre acá, solo que Pero- aquí, sí, perdón, hermana, Perdón, entonces se refería a la primera venida de Jesús. sí, así Ok. es la primera venida, Digo, para que me vaya quedando claro. sí, esa es la interpretación histórica que ha Exacto. tenido la iglesia cristiana prácticamente por 1800 años hasta que apareció la interpretación dispensacional que ubica estos eventos en el futuro, como si estos fueran a ocurrir en el futuro. Para la segunda venida, que dice. Así es. La confirmación o todo lo que Daniel nos plantea está bastante claro en el sentido de que inclusive hasta en el capítulo 8 nos habla del rey de Grecia contra los reyes de Persia y que prácticamente eso fue escrito años antes de que esto ocurriera, pues está ubicado en el imperio babilónico o en el caso del Medo Persa, y eso que ocurre con Alejandro Magno, que se levanta con fuerza, primeramente en Macedonia, después adhiere a los griegos, después empieza a conquistar todos los territorios de Egipto, el cercano oriente, hasta y hacer guerra con los Medo Persas. Todo Ok. eso evidentemente es parte de lo que ocurre en la historia y que cuando Alejandro Magno muere, sus cuatro generales se dividen el reino en cuatro porciones. Y cuando habla de más adelante aparece este Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes es es un rey que se levanta derivado de la descendencia de uno de los generales de Alejandro y que entra a Jerusalén, profana el templo de Jerusalén, sacrifica cerdos en Jerusalén y es en el momento histórico, en el periodo intertestamentario entre los dos testamentos, donde surgen los macabeos, donde surgen este conflicto y la dinastía Asmonea, que es la dinastía que se levanta para liberar a la Judea y poder expulsar a los extranjeros, que por cierto no dura mucho porque después llegan los romanos y conquistan lo que es la región de Palestina. Pero prácticamente el libro de Daniel nos está ubicando en eventos que ya tuvieron ya ocurrieron, pues. Y sí nos va a hablar de un futuro, pero un futuro que es posterior, porque en el libro, en el 9 capítulo 9 Daniel va a orar porque ya han pasado 70 años y Daniel se ha dado cuenta que ya el tiempo de la cautividad ha concluido, o ya debiera haber concluido, y es que ora al Señor, porque entonces él dice que estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, aquí lo voy a leer en el 9:2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros y el número de los años que se habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová y mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, oh Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Todo eso Daniel está confesando el pecado de su pueblo, que por ese pecado 70 años han sido cautivos en tierra extranjera y que ahora Daniel está pidiendo que el Señor cumpla su palabra, el hecho mismo de que les dijo que 70 años estarían cautivos. Por eso es que el libro de Daniel abarca, en el capítulo 1 vemos a un Daniel joven y en este 9 estamos viendo a un Daniel ya anciano que después de 70 años ha vivido todo este periodo en la cautividad. Y nunca olviden las preguntas y las respuestas que vimos que dan sentido a todo el libro, porque el libro está tratando de darnos a entender que el que gobierna, domina y controla todo, inclusive por medio de los sueños y visiones que se tiene, es Dios, que nada se le ha escapado de las manos y que en medio de esas circunstancias nosotros como pueblo, o en este caso Daniel en su momento, tenía que vivir una vida que fuese digna delante del Señor, que es prácticamente lo que nosotros también hacemos, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No sé si tengan algo más, hermana Anita, o que comentar. No, hermano, me va quedando todo
más que claro. Por ejemplo, digo, para que a mí me vaya quedando, aquí donde cuando el rey Belsasar, que dice que ve que aparecieron unos dedos, esa fue una visión que él tuvo, hermano, y Según la, también, ajá. acá sí, lo escucho, lo escucho. Bueno, en el caso de la visión, bueno, fue una visión, pero fue algo visible para todos. Okay. A ver, en el capítulo, es el capítulo 6, ¿no? 5:5. 5:5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces fue literal, no se está diciendo que fue algo como que nada más se lo vio, sino que algo que apareció, lo Pareció. vio, y la escritura quedó plasmada en la pared. Entonces él se espantó y mandó traer a los sabios, astrólogos, caldeos, adivinos, brujos, y es ahí donde su madre, más adelante, en el día dice la reina, bueno, no sé si es su madre, pero dice la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró en la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, y como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos. Claro, se estaba refiriendo a Daniel. No es que ahí lo presentan, bueno, sí lo mencionan como Daniel. Dice Daniel, el cual rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora, y Daniel, él te dará la interpretación. Sí, fue una visión, sí, una visión, fue las manos aparecieron y fue literal, apareció esa mano, escribió, y lo que vemos que al final del capítulo dice que es el juicio a su reino, que el cual va a acabar en eso, va a ser cortado, y evidentemente va a entrar el rey me parece que es Ciro o Darío, el rey Darío de Media, ajá, al final del capítulo. Y otra cosa, bueno, que me pareció muy interesante, ¿no? Aquí cuando ya Daniel es el que tiene sus propios sueños o sus visiones, que es el ángel Gabriel, ¿no? El que se las revela, hermano. Sí, ahí se menciona al ángel Gabriel el que Sí, le da la interpretación, o el anuncio, perdón. sí, el anuncio. Y me quedaba pensando, digo, todo esto que está aquí en el libro, toda esta información, creo que desafortunadamente la toman para tergiversar, ¿no? La palabra. Ujú. Como usted nos está haciendo la aclaración, no todo esto se refiere a los reinos que ya pasaron y muchas veces lo interpretan para lo que ellos pretenden que sea el futuro. No es lo que quiero que me quede claro. Sí, sí, miren, por ejemplo, en el caso, porque todavía falta el punto de las 70 semanas, donde muchas personas lo interpretan pues de forma distinta. Por lo menos hay tres interpretaciones. Por ejemplo, en el significado de las 70 semanas se entiende de diversas maneras. El enfoque histórico relaciona estos años con el periodo de la historia entre la caída de Jerusalén y la restauración del templo en el 164 a.C., luego de las atrocidades de Antíoco Epifanes. Es decir, una interpretación histórica sería esa. Estas 70 semanas ocurren en ese periodo de tiempo del 164 a.C., y referente a las atrocidades de un hombre llamado Antíoco Epifanes, que es un hombre que va a, a llegar a Jerusalén o a esa región, va a dominarla, y como ya les comenté, se va a desatar la rebelión macabea y va a lograrse la liberación de Judea. Otros se adhieren al enfoque profético, distinguen una referencia al nacimiento de Cristo, su subsiguiente crucifixión, quitarle vida al Mesías, porque lo que va a decir el siguiente capítulo es que el Mesías va a morir. Y cuando muere este Mesías, dice aquí, su subsiguiente crucifixión, quitarle la vida al Mesías, y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el 70 después de Cristo. En ese momento cesaron los sacrificios correspondientes al antiguo pacto. Los judíos utilizaron las mismas fechas. Si la referencia a Jesús Sin la referencia a Jesús desde la época de Josefo, se centran en la destrucción del templo. La tercera interpretación, que es la dispensacional, que es la más difundida y la más conocida y la que más se mueve, es el enfoque dispensacional. Interpreta las 70 semanas como un marco profético para los eventos del fin de los tiempos, en lugar de una profecía sobre lo que sucedió con la obra de Cristo en su primera venida. Se considera en la semana 69 finaliza con la muerte de Cristo, mientras que la 70 recién se cumplirá en un periodo futuro de gran tribulación. El intervalo entre las dos se considera
un paréntesis en el patrón profético que incluye la actual edad de la Iglesia, periodo que se considera no haber sido revelado en las profecías. Entonces, todavía ese tipo de interpretación que la dispensacional da lugar a muchas especulaciones, porque todavía toman como algo que va a ocurrir, están suponiendo, o muchas veces tratando de encontrar, por ejemplo, quién es este que se va a levantar, y a veces ponen claro, tomando el pasaje del texto que está en Daniel, porque todavía falta otra cosa, es el Apocalipsis, que también está vinculado, pero es al final de los capítulos 10, 11 y 12, donde eh, se tiene esta visión o esta que se tiene del fin de los tiempos. Pero hasta este momento, en lo que corresponde, digamos, al sentido del libro, a la estructura y al contenido, y a esta estructura espejo o quiástica, de eso es lo que quería yo compartirles en este momento. Claro, todavía tenemos que ir por partes, pero hasta este momento, lo que hemos visto, la pregunta es si se ha entendido, y igual si, como está haciendo ahorita hermana Anita, si tiene más preguntas. Sí, hermano, gracias. Gracias. Ujú. Hermana, ¿tiene algo que quiera comentar o alguna pregunta que quiera hacer? No, hermano, todo claro. Así como usted dice, falta mucho, de exponer el libro, que usted nos ayude a hacerlo y ya vamos entendiendo poco a poco, gracias a Dios. Bueno, entonces nos falta analizar todavía más lo que son los capítulos finales, que ya están ubicados en las visiones del futuro, más que nada para entender lo del el Mesías que será afligido, y que entonces cómo lo relacionamos como aquí les he presentado las tres posturas. Unos dicen que ya ocurrió, otros que ocurrió, pero con el cumplimiento de el fin o el cese de los sacrificios en el templo, y con la primera venida de Cristo, que es más la postura que nosotros tenemos de un reino inaugurado, pero que será consumado en su segunda venida. Es decir, Jesús ya reina, pero sin embargo, su reino tendrá que ser consumado, porque el Evangelio es el que ha penetrado y que ha logrado, realmente ha sido su Evangelio el que ha logrado crear una sociedad que en su momento fue una sociedad cristiana, la ciudad con la que vivimos el día de hoy, por ejemplo, donde tenemos instituciones sociales, hospitalarias, educativas, se ha logrado por una era cristiana o por el desarrollo de la era cristiana. Es lo que estamos viviendo hoy día, una era post-cristiana, donde la gente está dejando todo lo que tiene que ver con el Señor, y que eso evidentemente ya empieza como que a desarrollarse a partir del siglo XVII, pero que durante los primeros siglos de la fe cristiana estuvo centrada, estuvo Dios en el centro de la humanidad, y en la época de la Ilustración viene el hombre a colocarse en el centro, y es el hombre el que busca satisfacer todos sus deseos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir desarrollando, pero hasta este momento, en la mayor parte de este libro, creo que ha quedado claro, y que no habría ninguna complicación en base a lo que hemos estado analizando del capítulo, de los capítulos paralelos, que dirán del 1 del capítulo 2 al capítulo 8. Y claro, el capítulo 1 con el capítulo 9 serían paralelos, porque el capítulo 1 es el principio del exilio, y el capítulo 9 sería el fin del exilio. Y solamente nos restarían capítulos 10, 11 y 12, que son las visiones del futuro. Entonces, hermanas, hasta este momento, ¿alguna pregunta? No, Yo no, ¿verdad? hermano. Muchas gracias con todo lo que usted me ha desglosado. Gracias. Qué bueno, hermanas. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Probablemente este lo vamos a dejar para la siguiente semana, la continuidad, y mañana veremos otro tema que va a ser referente a Elías y a Eliseo, para dar continuidad al desarrollo histórico de los libros de los reyes. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, algún comentario final, vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga en lo que resta del día, y que podamos concluir con bien esta enseñanza. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por la bendición tan grande que nos has dado. Tu misericordia es inmensa.
Es, eres grande por sobre todas las cosas y gracias por mostrarnos tu palabra. Y realmente deseamos ser fieles a tu palabra, fieles al mensaje, no em, tergiversar los textos, Señor. Sé que muchas veces esto da lugar a eso y aún, Señor, si hay diferencias con otros hermanos, creer que también son aspectos secundarios, que a veces son textos que no podían ser muy claros para todos y que a fin de cuentas creemos y anhelamos que tú vuelvas y que regreses y que sea manifestada tu gloria, Señor. De eso estamos totalmente seguros y totalmente de acuerdo, mi Señor. Por favor, abras nuestro entendimiento, nuestro deseo y el hambre por tu palabra para que sigamos siendo nutridos y poder mantener una perspectiva sana de tu palabra, una perspectiva prudente de las escrituras, mi Señor, y poder ser fieles al mensaje del texto, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, todos los que han visto y verán posteriormente por medio de la grabación y que sea para gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano.